Durante mucho tiempo, nos enseñaron una idea que parece incuestionable, que el amor siempre llega, que nunca existe una edad equivocada para empezar de nuevo, que mientras haya vida siempre habrá una oportunidad para encontrar a la persona indicada. Y en parte es cierto, siempre es posible conocer a alguien, siempre es posible sentir ilusión, siempre es posible volver a enamorarse, pero existe una diferencia enorme entre que algo sea posible y que sea saludable, porque hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacer: ¿tu mente está realmente preparada para volver a construir una relación profunda? Después de los 40 o 50 años, no hablo del corazón, hablo del cerebro, porque el cerebro no entiende de cuentos románticos, entiende de hábitos de supervivencia, de energía, de estabilidad. Y cuando ignoramos esa realidad, muchas personas terminan confundiendo una ilusión con una decisión inteligente. Y quiero que te hagas una pregunta mientras escuchas esto, y si tú también lo has estado haciendo durante años sin darte cuenta. Quiero que imagines algo. Has pasado 20, 30 o incluso 40 años construyendo una vida, una forma de despertarte, una manera de dormir, tus silencios, tus horarios, tus pequeños rituales. Quizá desayunas siempre en el mismo lugar de la casa, quizá necesitas unos minutos de calma antes de hablar con alguien, quizá disfrutas caminar sin mirar el reloj, tal vez aprendiste a convivir contigo, y sin darte cuenta esa rutina dejó de ser una costumbre, se convirtió en un refugio. Ahora imagina que de repente aparece alguien. Al principio, todo parece emocionante. Hay conversaciones largas, mensajes constantes. Ilusión vuelve, sientes que el corazón despierta otra vez, pero poco a poco empiezan los pequeños cambios. Cambias la hora de dormir, cambias los fines de semana, cambias tus espacios, cambias incluso tu forma de descansar, y ocurre algo extraño, no sabes explicar por qué, pero empiezas a sentirte cansado, más irritable, más impaciente, no entiendes qué sucede, piensas que quizá el problema eres tú, que deberías adaptarte mejor, que amar implica hacer sacrificios. Sin embargo, lo que está ocurriendo puede tener una explicación mucho más profunda. Nuestro cerebro cambia con los años, no solamente acumulamos experiencias, también consolidamos conexiones neuronales. La neurociencia llama a esto consolidación de patrones. Cada decisión repetida fortalece una red cerebral. Cada hábito practicado durante años se vuelve automático. Es una forma inteligente que tiene el cerebro para ahorrar energía, porque pensar constantemente consume recursos. Pero aquí viene lo realmente importante, porque ese mismo mecanismo puede hacer que una nueva relación resulte mucho más difícil de lo que imaginas. Por eso automatizamos casi todo: la forma de conducir, la forma de caminar, la manera de resolver problemas, incluso la forma de amar. Cuando somos jóvenes, nuestro cerebro es mucho más flexible, acepta cambios con mayor facilidad, aprende rápido, tolera mejor la incertidumbre. Por eso muchas parejas jóvenes consiguen adaptarse mientras crecen juntas, no porque sean más maduras, sino porque su cerebro todavía está construyendo su identidad. Pero después de los 40 algo cambia, la flexibilidad disminuye, no desaparece, simplemente deja de ser la protagonista. Ahora el cerebro prioriza otra cosa: la estabilidad, lo conocido, lo predecible, porque interpreta que eso aumenta las probabilidades de supervivencia. Y aquí aparece el primer gran conflicto: cuando una nueva persona entra en tu vida, no solo entra en tu corazón, también entra en tus circuitos neuronales. Y cada cambio exige un esfuerzo enorme. No siempre eres consciente, pero tu sistema nervioso sí. Cada modificación en la rutina obliga al cerebro a reorganizar procesos que llevan décadas funcionando igual. Es como intentar cambiar el curso de un río. No basta con querer, hace falta muchísima energía. Por eso algunas personas comienzan una relación aparentemente perfecta y sin embargo empiezan a dormir peor. Se sienten agotadas, pierden concentración. Aumenta su ansiedad, no porque la otra persona sea mala, sino porque su sistema nervioso está intentando adaptarse a un entorno completamente nuevo. Esa adaptación tiene un precio, pero aquí aparece una verdad que casi nadie quiere escuchar después de los 40. No siempre sufres porque la otra persona sea incompatible. Muchas veces sufres porque tu cerebro ya no está dispuesto a perder la paz que tardó décadas en construir. Hay algo que pocas veces comprendemos: el amor produce dopamina. La dopamina genera ilusión, nos hace sentir vivos, nos impulsa a buscar a la otra persona. Pero esa misma dopamina puede ocultar durante meses las señales de alarma, porque cuando el cerebro está fascinado, ignora detalles importantes.
justifica comportamientos, minimiza diferencias, idealiza. Eso ocurre a cualquier edad. Pero después de los 40, existe una diferencia fundamental. Cuando las a poco, il continuo a poco, durno winter. La dopamina disminuye, la realidad aparece con mucha más fuerza, y es entonces cuando empiezan las preguntas: ¿por qué necesito tanto tiempo para estar solo? ¿Por qué me siento incómodo si antes estaba tranquilo? ¿Por qué echo de menos mi antigua rutina? Muchas personas interpretan estas sensaciones como falta de amor y se culpan. Piensan que tienen miedo al compromiso, que son demasiado exigentes, pero en realidad puede que simplemente estén escuchando un mensaje muy antiguo de su cerebro, un mensaje que dice todo lo que altera profundamente mi equilibrio. Necesita ser analizado con calma, porque al final, el cerebro siempre prioriza la seguridad antes que la emoción, y aquí es donde la mayoría se equivoca. Confunden la intensidad con el amor cuando en realidad la intensidad muchas veces solo es ansiedad disfrazada de destino. Y precisamente, por esto, tener pareja después de los 40 puede convertirse en un enorme error si no entiendes cómo funciona tu mente, y eso cambia completamente la forma de entender las relaciones en esta etapa de la vida. Existe un experimento muy interesante en psicología, y cuando conozcas su conclusión, entenderás por qué tantas relaciones fracasan sin que exista falta de amor. Cuando una persona vive durante años bajo una misma estructura, su cerebro desarrolla una enorme eficiencia, necesita menos esfuerzo para realizar las tareas diarias. Pero cuando esa estructura cambia de forma brusca, el consumo de energía mental aumenta. Es exactamente lo que sucede cuando alguien modifica completamente su estilo de vida por una nueva relación. No solo cambia el calendario, cambia la forma en que el cerebro organiza el mundo. Y eso puede generar un cansancio emocional difícil de explicar. Hay personas que llegan a consulta diciendo algo muy parecido: no entiendo qué me pasa. Tengo una buena pareja, no discutimos, pero siento que algo dentro de mí está agotado. Y muchas veces no es falta de amor. Sobrecarga neurológica, porque amar también implica adaptarse, y adaptarse exige recursos que con los años se vuelven mucho más valiosos. Aquí aparece una reflexión incómoda. Nos enseñaron que el verdadero amor consiste en sacrificarse, en ceder, en cambiar, en adaptarse siempre. Pero casi nadie nos explicó que existe un límite, y ese límite lo marca nuestro equilibrio psicológico, porque una relación no debería obligarte a abandonar aquello que mantiene tu paz, no debería convertir cada día en un esfuerzo permanente, no debería hacerte sentir que vivir tranquilo depende únicamente de cuánto seas capaz de soportar. A veces confundimos compromiso con desgaste, y son cosas completamente diferentes. El compromiso construye, el desgaste consume. Y hay una enorme diferencia entre ambas experiencias. Quizá el mayor error no sea empezar una relación después de los 40. Quizá el verdadero error sea hacerlo sin comprender cómo funciona realmente tu mente, porque cuando ignoras el lenguaje del cerebro, es muy fácil interpretar como amor aquello que en realidad es miedo, o interpretar como obligación aquello que simplemente es incompatibilidad. Y antes de hablar de compatibilidad, necesitamos entender algo todavía más profundo, algo que determina quién permanece en nuestra vida y quién, aunque lo intentemos con todas nuestras fuerzas, nunca consigue encajar realmente. Hay una idea que parece muy lógica, y sin embargo, es una de las mayores trampas emocionales de la vida adulta: creer que dos personas pueden hacer que una relación funcione solo porque ambas tienen buenas intenciones. Suena hermoso, suena esperanzador, pero la realidad psicológica suele ser mucho más compleja, porque una relación no se sostiene únicamente con cariño, tampoco con paciencia, ni siquiera con comunicación. Se sostiene sobre todo con una compatibilidad emocional profunda. Y esa compatibilidad no aparece de la noche a la mañana, se construye durante toda una vida. Quiero que pienses en algo. Cuando eras niño, tu cerebro aprendía observando, aprendía cómo reaccionar cuando alguien levantaba la voz, cómo interpretar el silencio, cómo responder al rechazo, cómo expresar afecto, cómo pedir ayuda. Cada experiencia fue dejando una huella, cada decepción, cada abrazo, cada discusión, cada abandono, todo quedó registrado, no como un recuerdo cualquiera, sino como un programa automático, un mapa invisible. Ese mapa determina muchas decisiones que tomas hoy, aunque no seas consciente de ello. Determina cómo amas, cómo discutes, cómo perdonas,
cómo te alejas y también qué tipo de personas despiertan algo dentro de ti con el paso de los años. Ese mapa se vuelve cada vez más estable, más resistente, más difícil de modificar. Por eso, después de los 40 o 50 años, no conoces a otra persona únicamente desde tus emociones, la conoces desde toda tu historia, desde tus heridas, desde tus aprendizajes, desde tus miedos. Y ahí comienza un fenómeno fascinante. Dos personas pueden admirarse profundamente, pueden sentirse atraídas, pueden disfrutar de largas conversaciones, y aún así ser completamente incompatibles, no porque sean malas personas, sino porque sus sistemas emocionales funcionan de maneras opuestas. Imagina a alguien que aprendió durante décadas que el silencio significa paz cuando algo le preocupa, necesita quedarse solo, respirar, pensar, ordenar sus emociones antes de hablar. Ahora, imagina a otra persona cuando siente ansiedad, necesita exactamente lo contrario, hablar inmediatamente, buscar contacto, resolver el conflicto cuanto antes. Ninguno está equivocado, los dos están intentando proteger su equilibrio emocional, pero aparece un problema. Cuando uno intenta calmarse, el otro siente abandono. Y cuando el otro busca cercanía, el primero siente invasión. Los dos sufren, los dos creen que el otro no los entiende, y los dos terminan agotados. No porque falte amor, lo que voy a decir ahora puede resultar incómodo. Hay parejas que nunca fueron incompatibles por falta de cariño, fueron incompatibles porque intentaban regular sus emociones de formas completamente opuestas, y eso no siempre puede cambiarse, sino porque sus mecanismos de regulación emocional chocan constantemente. Eso explica por qué algunas parejas viven atrapadas en el mismo conflicto durante años. No cambian de discusión, solo cambia el tema, la dinámica siempre es la misma. Uno persigue, el otro se aleja. Uno insiste, el otro guarda silencio. Uno necesita respuestas inmediatas, el otro necesita tiempo. Ambos creen tener razón y ambos sienten que no son escuchados. La psicología conoce muy bien este fenómeno. Nuestros patrones emocionales buscan protegernos, no hacernos felices. Y aquí está el error que destruye a muchas relaciones sin que nadie lo note. Esa diferencia cambia absolutamente todo, porque el cerebro fue diseñado para sobrevivir, no para vivir romances perfectos. Y durante años aprendiste que mostrar vulnerabilidad era peligroso, tu cerebro seguirá evitando abrirse, aunque delante tengas a una persona maravillosa. Si creciste creyendo que debías agradar a todos para recibir amor, seguirás complaciendo incluso cuando eso te haga daño. Si aprendiste que discutir siempre terminaba en abandono, evitarás cualquier conflicto, aunque eso implique callar lo que realmente sientes. Y cuanto más tiempo llevas funcionando así, más automático se vuelve ese comportamiento. Aquí aparece otro error muy frecuente: pensar que la madurez elimina las heridas. No, la edad no cura automáticamente, solo añade tiempo. Las heridas sanan cuando son comprendidas, cuando son trabajadas, cuando dejan de dirigir tu vida desde el inconsciente. Muchas personas llegan a los 50 creyendo que ya conocen perfectamente el amor, pero nunca se han detenido a observarse, nunca se preguntaron por qué siempre eligen personas parecidas, por qué repiten historias similares, por qué terminan sintiendo el mismo vacío. Y entonces ocurre algo sorprendente. Conocen a alguien nuevo, la ilusión regresa, pero unos meses después todo parece repetirse otra vez. Aparecen los mismos conflictos, las mismas inseguridades, los mismos miedos, la misma sensación de estar atrapados. No porque el destino sea cruel, sino porque aquello que no se comprende se repite. Recuerdo el caso de una persona que llegó a consulta con 52 años. Pensaba que el problema siempre habían sido sus parejas, hasta que descubrió algo devastador: las personas cambiaban, pero sus heridas seguían eligiendo por él, y comprendió que el verdadero patrón nunca había estado fuera, siempre había vivido dentro de él. El cerebro ama lo conocido incluso cuando lo no conocido duele, porque lo familiar produce una extraña sensación de seguridad. Por eso algunas personas confunden intensidad con amor, o celos con interés, o dependencia con compromiso. Su sistema emocional aprendió que eso era normal y continúa buscándolo sin darse cuenta. Hay una pregunta que pocas veces nos hacemos: ¿estoy eligiendo desde mi tranquilidad o desde mis heridas? No respondas demasiado rápido, porque esa respuesta puede explicar todas tus relaciones anteriores, porque no es lo mismo buscar a alguien para compartir una vida que buscar a alguien para reparar un vacío. Cuando la reparar un vacío necesidad dirige nuestras decisiones, aceptamos cosas que jamás aceptaríamos estando en paz, comenzamos a justificar, a minimizar, a negociar con nuestros propios límites.
Y poco a poco, dejamos de escucharnos. Existe otro aspecto muy importante con los años. Nuestra identidad se fortalece, pero precisamente ahí nace otro problema del que casi nadie habla. Sabemos quiénes somos, qué disfrutamos, qué nos hace bien, y eso tiene un enorme valor. Pero también implica un riesgo cuando intentamos convertirnos en alguien completamente distinto para mantener una relación. La mente empieza a resistirse porque siente que está perdiendo una parte esencial de sí misma. Por eso muchas personas dicen una frase muy reveladora: desde que estoy con esta persona ya no me reconozco. No significa necesariamente que exista maltrato, a veces simplemente significa que llevan demasiado tiempo alejándose de sí mismas. Cada pequeño cambio parece insignificante. Hoy renuncias a una actividad, mañana cancelas una amistad, después modificas tus horarios, más tarde dejas de expresar lo que piensas. Y un día descubres que llevas meses viviendo una versión de ti que apenas reconoces. El desgaste nunca aparece de golpe, siempre llega en silencio como una gota constante, casi imperceptible, hasta que un día el cuerpo habla. Empieza el insomnio, la irritabilidad, la fatiga, la falta de ilusión, la ansiedad, y buscamos respuestas fuera sin imaginar que el origen puede estar en una desconexión profunda con nosotros mismos. Por eso una relación sana no debería pedirte que abandones tu esencia, debería ayudarte a desarrollarla. No debería hacerte más pequeño, debería darte espacio para crecer, porque el amor verdadero no compite con tu paz, no lucha contra tu identidad. La respeta, la fortalece. Pregúntate algo: ¿hace cuánto tiempo no puedes ser completamente tú delante de esa persona? Y cuando esa base no existe, por mucho esfuerzo que pongas, la relación termina convirtiéndose en un trabajo agotador, no en un lugar de descanso. Y aquí aparece otra razón por la que muchas relaciones después de los 40 terminan convirtiéndose en un enorme error. Sin embargo, existe una razón mucho más poderosa por la que tantas personas aceptan relaciones incompatibles después de los 40, una razón silenciosa, muy humana y tremendamente peligrosa. No es el amor ni la pasión, ni siquiera la esperanza, es algo mucho más profundo: el miedo a que el tiempo se esté acabando. Y ese miedo puede hacer que personas extraordinariamente inteligentes tomen las peores decisiones de su vida. Existe un miedo del que casi nadie habla. No hace ruido, no aparece de repente, no llega acompañado de lágrimas. Se instala lentamente como una voz muy baja, una voz que susurra cada vez con más fuerza: tal vez esta sea tu última oportunidad. Y cuando esa idea entra en la mente, comienza a cambiar la forma en que tomamos decisiones. Ya no elegimos desde la calma, elegimos desde la urgencia, y las decisiones tomadas desde el miedo casi nunca terminan construyendo una vida tranquila, construyen únicamente relaciones apresuradas, y la urgencia rara vez construye relaciones sanas. Después de los 40 o 50 años ocurre algo muy particular: el tiempo deja de sentirse infinito. Ya no pensamos en todo lo que queda por vivir, pensamos en todo lo que ya pasó. Los años empiezan a adquirir otro significado. Cada cumpleaños ya no es solo una celebración, también es un recordatorio de la velocidad con la que transcurre la vida. Eso modifica profundamente nuestra psicología, porque el cerebro humano tiene una característica fascinante: no mide el tiempo con un reloj, lo mide con emociones. Cuando somos jóvenes creemos que siempre habrá otra oportunidad, otro amor, otro comienzo, otra posibilidad. Pero con el paso de los años, la percepción cambia, empieza a aparecer una sensación de escasez, y este pequeño cambio mental puede destruir decisiones que parecían completamente racionales, y esa sensación puede alterar completamente nuestro juicio. La neurociencia ha demostrado que cuando una persona percibe que un recurso es limitado, su capacidad para evaluar objetivamente disminuye, y sin darse cuenta, comienza a aceptar aquello que meses antes jamás habría tolerado. Sucede con el dinero, sucede con la comida, y también sucede con el amor. Cuando creemos que el tiempo se acaba, aceptamos cosas que antes jamás habríamos aceptado, ignoramos señales, minimizamos incompatibilidades, justificamos comportamientos, todo porque una parte de nosotros teme quedarse sola. No porque la soledad sea realmente insoportable, sino porque imaginamos un futuro vacío, y ese futuro imaginado produce ansiedad. Hay una diferencia enorme entre estar: solo quiero que seas completamente sincero contigo mientras escuchas esto, y sentirse solo. Muchas personas nunca aprendieron esa diferencia porque durante años la sociedad repitió el mismo mensaje: si no tienes pareja te falta algo. Si llegas a cierta edad, sin alguien a tu lado, has fracasado.
Si cenas solo, viajas solo, o duermes solo, hay un problema que debes resolver. Pero ¿y si esa idea nunca fue cierta? ¿Y si el verdadero problema nunca hubiera sido la ausencia de pareja, sino la ausencia de paz? ¿Y si llevas años intentando llenar con otra persona un vacío que nunca perteneció al amor? Piensa por un momento cuántas personas conoces que viven acompañadas y profundamente solas, comparten una casa, comparten una cama, comparten una rutina, pero ya no comparten tranquilidad. Hablan poco, se comprenden menos y sobreviven emocionalmente. No viven porque la compañía física no garantiza conexión emocional. Y esa es una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. Existe otro fenómeno psicológico muy interesante lógico. Siguiente, explica por qué tantas personas permanecen años en relaciones que las hacen infelices. Nuestro cerebro odia las pérdidas mucho más de lo que disfruta las ganancias. Los psicólogos lo llaman aversión a la pérdida. Significa que sufrimos más por lo que creemos perder que por aquello que realmente podemos ganar. Por eso muchas personas permanecen en relaciones que las hacen infelices, no porque sean felices allí, sino porque temen perder lo poco que tienen, aunque ese poco les esté haciendo daño. Después de los 50, ese miedo puede intensificarse porque ya no solo pensamos en el presente, pensamos en la vejez, en las enfermedades, en quién estará cerca cuando lleguen los momentos difíciles, y esa preocupación es completamente humana. Todos necesitamos sentirnos acompañados, todos necesitamos pertenecer. Pero hay una pregunta mucho más importante: ¿la persona que tienes al lado realmente será un apoyo? ¿O solo está ocupando un espacio? Porque son cosas muy distintas. Hay relaciones que alivian y relaciones que agotan. Hay personas cuya presencia reduce el estrés y otras que mantienen al sistema nervioso permanentemente alerta. Nuestro cuerpo distingue perfectamente ambas situaciones, aunque nuestra mente quiera ignorarlas. Por eso algunas personas desarrollan tensión muscular constante, otras dejan de dormir profundamente. Algunas sienten un cansancio que ningún descanso consigue aliviar y creen que el problema es la edad, cuando muchas veces el verdadero problema es el entorno emocional donde vive en el cuerpo. Nunca deja de hablar. La amígdala cerebral detecta mucho antes que tu conciencia cuando un entorno deja de ser seguro. Por eso muchas personas sienten ansiedad semanas antes de admitir que ya no son felices. Solo aprendemos a dejar de escucharlo. Existe una hormona que probablemente hayas escuchado mencionar muchas veces, el cortisol. Con frecuencia la llamamos la hormona del estrés, pero su función real es ayudarnos a sobrevivir. El problema aparece cuando permanece elevada durante demasiado tiempo. Una relación marcada por discusiones constantes, por incertidumbre, por críticas, por tensión emocional, puede mantener el cortisol alto durante meses o incluso años. Y eso tiene consecuencias muy reales. El sueño pierde calidad, el sistema inmunológico se debilita, la memoria comienza a fallar. Aparece más inflamación, disminuye la energía y también disminuye la capacidad para disfrutar de la vida. No es casualidad, es biología. El cuerpo paga el precio de aquello que la mente intenta soportar, porque una relación equivocada después de los 40 no solo rompe el corazón, también desgasta el cerebro y el cuerpo. Por eso una relación no debería evaluarse únicamente preguntando «¿la quiero?». También deberíamos preguntarnos ¿cómo se siente mi cuerpo cuando estoy con ella? Porque el cuerpo rara vez miente. La mente puede justificar, el corazón puede idealizar, pero el sistema nervioso siempre termina revelando la verdad. Hay otra ilusión especialmente peligrosa: pensar que una relación resolverá el miedo al paso del tiempo. Muchas personas creen que encontrar pareja significa detener el reloj, sentirse jóvenes otra vez, recuperar ilusiones perdidas, volver a empezar, y durante un tiempo puede parecer que funciona. La dopamina aumenta, la emoción regresa. Todo parece diferente, pero ninguna relación puede detener el tiempo, solo puede ayudarte a vivirlo mejor. Cuando esperamos que otra persona cure nuestro curado miedo a envejecer, le entregamos una responsabilidad imposible. Nadie puede devolvernos los años. Nadie puede garantizar que nunca volveremos a sentir miedo. Eso solo puede construirse dentro de nosotros. La verdadera tranquilidad no nace porque alguien llegue, nace cuando dejamos de huir de nosotros mismos, y entonces sucede algo inesperado: la relación deja de ser una necesidad. Paradójicamente, es cuando menos necesitas una pareja, cuando estás preparado para construir una buena, y se convierte en una elección libre, consciente, madura. Hay personas que dicen «no quiero terminar solo», pero quizá la pregunta correcta sea otra: no quiero terminar,
viviendo una vida que no se parece a mí, porque la soledad consciente puede ser profundamente fértil. Permite descubrir intereses olvidados, crear amistades auténticas, viajar, aprender, leer, construir proyectos, recuperar la relación con uno mismo, mientras que una mala relación consume exactamente esos recursos: tiempo, energía, salud, ilusión. Y hay algo aún más delicado: cuando una persona lleva años sintiendo miedo a quedarse sola, empieza a tolerar niveles de sufrimiento que jamás habría imaginado. Normaliza la indiferencia, normaliza la falta de respeto, normaliza la distancia emocional, porque cree que cualquier compañía es mejor que ninguna. Pero esa idea puede convertirse en una prisión invisible. La peor prisión no tiene barrotes, tiene miedo. Y ese miedo hace que muchas personas olviden quiénes eran antes de intentar agradar a todo el mundo. Sin embargo, existe un patrón todavía más profundo, un patrón que explica por qué incluso cambiando de pareja muchas personas vuelven a vivir exactamente la misma historia, como si la vida repitiera el mismo capítulo una y otra vez. La respuesta no está en el destino, está mucho más cerca, está dentro de la mente. Existe una frase que muchas personas repiten después de una ruptura: no entiendo por qué siempre me pasa lo mismo. Al principio parece una simple expresión de frustración, pero si la observas con atención, es una de las preguntas más importantes de la psicología. Porque casi nunca elegimos al azar. Creemos que sí, pensamos que simplemente tuvimos mala suerte, que encontramos a la persona equivocada, que el destino no estuvo de nuestro lado. Pero la realidad suele ser mucho más profunda. No elegimos solamente con la razón, y quizá, mientras escuchas estas palabras, ya estés recordando a alguien. Elegimos con nuestra historia, con nuestras heridas, con nuestras heridas, con nuestros recuerdos, con aquello que el cerebro aprendió hace décadas. Y mientras esos patrones permanezcan ocultos, seguirán guiando nuestras decisiones, aunque cambiemos de ciudad, aunque cambiemos de pareja, aunque cambie nuestra edad. Hay personas que llegan a los 50 años convencidas de que ahora sí saben exactamente lo que quieren. Y sin embargo, vuelven a enamorarse de alguien emocionalmente inaccesible, o controlador, o distante, o excesivamente dependiente, no porque les guste sufrir, sino porque el cerebro reconoce lo familiar antes que lo saludable. Y esta puede ser una de las frases más importantes de todo este video. Muchas personas no eligen a quien las hace felices, eligen a quien hace que su infancia les resulte familiar. Eso puede parecer extraño, pero tiene una explicación muy sencilla. Desde la infancia aprendemos una forma concreta de entender el amor. Si creciste sintiendo que debías esforzarte para recibir cariño, es posible que sin darte cuenta termines buscando relaciones donde siempre tengas que demostrar tu valor. Si aprendiste que el afecto aparecía mezclado con críticas, quizá confundas exigencia con interés. Si el amor siempre fue impredecible, la estabilidad puede llegar incluso a parecerte aburrida, no porque realmente lo sea, sino porque tu sistema nervioso asocia intensidad con conexión, y esa asociación puede acompañarte durante toda la vida después de los 40. Estos programas automáticos suelen estar mucho más consolidados, no desaparecen simplemente porque hayas vivido más. La experiencia no siempre produce sabiduría, y lo que ocurre después suele sorprender incluso a los psicólogos. A veces solo produce repetición. Imagina una persona que durante 30 años evitó expresar lo que sentía. Cada vez que aparecía un conflicto, guardaba silencio, sonreía, intentaba evitar discusiones. Con el tiempo ese comportamiento deja de ser una elección, se convierte en un reflejo, en una respuesta automática. Ahora imagina que inicia una nueva relación, promete que esta vez será diferente, que hablará, que pondrá límites, que no volverá a callar, pero llega al primer conflicto, y antes de darse cuenta, vuelve a hacer exactamente lo mismo, no porque quiera, sino porque el cerebro siempre recurre primero al camino que más veces ha recorrido. Así funcionan los hábitos emocionales, y cuanto más antiguos son, más difíciles resultan de modificar. Eso explica por qué muchas personas sienten que avanzan intelectualmente, pero no emocionalmente. Han leído libros, han escuchado conferencias, comprenden perfectamente lo que deberían hacer. Sin embargo, cuando aparece una emoción intensa, todo ese conocimiento parece desaparecer, porque el cerebro emocional actúa mucho más rápido que el racional. Por eso entender una herida no significa haberla sanado. Puedes conocer perfectamente tu problema y seguir reaccionando igual durante años. Primero reaccionamos, después justificamos.
Es un mecanismo profundamente humano, por eso el autoconocimiento no consiste únicamente en entender nuestras ideas, consiste en descubrir nuestros automatismos, en observar cómo reaccionamos cuando sentimos miedo, cuando sentimos rechazo, cuando aparece el abandono, cuando alguien pone límites, cuando nos sentimos ignorados. Ahí aparece nuestro verdadero mapa emocional, y ese mapa determina gran parte de nuestras relaciones. Existe otro aspecto del que pocas veces hablamos: los cambios hormonales, porque este detalle cambia por completo la forma de entender las relaciones después de los 40. Muchas personas piensan que únicamente afectan al cuerpo, pero también transforman profundamente el funcionamiento del cerebro con el paso de los años. La regulación emocional cambia el umbral de tolerancia al estrés, puede disminuir la calidad del sueño, se modifica la energía, fluctúa la paciencia ya no es la misma en muchas mujeres. La transición hormonal puede intensificar la sensibilidad emocional, no porque exista debilidad, sino porque el cerebro está reorganizando numerosos procesos internos en muchos hombres. La disminución progresiva de determinadas hormonas también puede afectar la motivación, la vitalidad, la capacidad para gestionar la frustración. Todo esto influye en la vida de pareja mucho más de lo que solemos imaginar. No significa que sea imposible construir una relación sana, significa que comprender estos cambios resulta imprescindible, porque cuando ignoramos lo que sucede dentro de nuestro organismo, terminamos culpándonos injustamente. Pensamos que somos demasiado complicados, demasiado sensibles, demasiado exigentes, cuando en realidad nuestro sistema nervioso simplemente está atravesando una etapa diferente. Hay algo que merece una reflexión muy profunda. Después de los 40 o 50 años, la energía empieza a convertirse en uno de los recursos más valiosos. Ya no se trata solamente del tiempo, también importa cómo utilizamos nuestra fuerza mental. Cada discusión innecesaria consume energía, cada conflicto repetitivo desgasta cada noche. Sin dormir, deja una huella, cada tensión prolongada agota al cerebro. Y aquí aparece una pregunta esencial: ¿vale la pena invertir ese recurso tan valioso en una relación que constantemente te deja vacío? Porque la energía emocional también tiene un límite. Y esta es otra razón por la que una mala relación puede costarte mucho más de lo que imaginas en esta etapa de la vida. Recuerdo a alguien que pasó 5 años intentando salvar una relación. Cuando terminó, no lloraba solamente por la ruptura, lloraba por el tiempo que nunca volvería. Descubrió que no había perdido solamente una pareja, había perdido 5 años de salud. Y cuando la gastamos intentando sostener lo insostenible, nos queda muy poco para disfrutar de la vida. Muchísimas personas descubren demasiado tarde cuánto dejaron de hacer por intentar salvar una relación. Dejaron de viajar, dejaron de aprender, dejaron de cuidar su salud, abandonaron amistades, olvidaron proyectos, pospusieron sueños, todo esperando que algún día la relación cambiara. Pero la vida seguía avanzando, y el se escucha ni nosotros al compuesto percorría en tía onda, él seguía avanzando. Tiempo no esperaba. Existe una diferencia enorme entre construir una relación y sacrificar toda tu existencia por mantenerla. Una relación sana expande tu mundo, no lo reduce, te acerca a tus mejores versiones, no te aleja de ellas, te inspira, no te consume. Y sin embargo, muchas personas permanecen durante años en vínculos profundamente desgastantes. ¿Por qué? Porque aparece otro enemigo silencioso: la presión social. Escuchan constantemente frases como: no puedes quedarte solo, ya encontrarás a alguien, necesitas rehacer tu vida, todos merecen una pareja. Parece un consejo lleno de buenas intenciones, pero en ocasiones se convierte en una carga enorme, porque empiezas a creer que estar solo significa haber fracasado, y entonces aceptas relaciones únicamente para responder a las expectativas de los demás. Sin darte cuenta, empiezas a vivir una vida diseñada por opiniones ajenas. Pero hay una verdad que pocas personas se atreven a decir: quienes opinan sobre tu relación no vivirán sus consecuencias, no sentirán tu ansiedad, no compartirán tus noches de insomnio, no cargarán con tus dudas, solo tú convivirás cada día con la persona que elegiste. Por eso, la decisión nunca debería nacer de la presión, debería nacer de la paz, porque cuando una decisión nace del miedo, el arrepentimiento suele aparecer tarde o temprano. Pero todavía queda una pregunta mucho más importante:
Si una relación puede convertirse en un error, ¿significa eso que después de los 40 ya no vale la pena enamorarse? La respuesta puede sorprenderte porque no es la edad la que determina el éxito de una relación, existe algo mucho más decisivo, y descubrirlo puede cambiar completamente la forma en que entiendes el amor para el resto de tu vida. Después de todo lo que hemos hablado, podría parecer que existe una única conclusión, que enamorarse después de los 40 o 50 años es un error. Pero esa no sería una conclusión justa, ni tampoco sería cierta, porque el problema nunca ha sido la edad. El verdadero problema siempre ha sido la forma en que elegimos. Por eso, el verdadero error nunca fue enamorarte después de los 40. El error es hacerlo desde el miedo y no desde la paz, porque puedes conocer al amor de tu vida y aún así destruir la relación si todavía eliges desde el miedo. No es el calendario, es la conciencia. Hay personas que encuentran el amor a los 60 y viven una de las etapas más felices de su vida, y también existen personas que conocieron a alguien a los 20 y nunca experimentaron una verdadera paz. La diferencia nunca estuvo en los años, estuvo en el estado emocional desde el que comenzaron esa relación, porque el amor no corrige aquello que todavía no has resuelto dentro de ti, solo lo hace más visible. Si dentro existe calma, la relación amplificará esa calma. Si dentro existe miedo, ese miedo también crecerá. Por eso, la verdadera preparación para una relación nunca consiste en encontrar a la persona adecuada. Y aquí está probablemente la lección más importante de todo. Este video consiste en convertirte en alguien emocionalmente disponible. Y eso requiere valentía, porque conocerse a uno mismo no siempre resulta cómodo. Significa observar nuestras contradicciones, aceptar nuestras heridas, reconocer los errores que repetimos durante años, sin justificar, sin culpar únicamente al pasado, sin esperar que otra persona haga ese trabajo por nosotros. Existe una pregunta que cambia completamente la perspectiva nuestra. ¿Quién puede hacerme feliz? La pregunta correcta es ¿cómo puedo construir una vida tan plena que una relación solo venga a enriquecerla? Cuando esa respuesta aparece, todo cambia, porque desaparece la desesperación, desaparece la necesidad, desaparece el miedo constante a perder. Y cuando el miedo deja de dirigir tus decisiones, empiezas a elegir de otra manera. Ya no buscas a cualquiera, buscas tranquilidad. Ya no buscas intensidad, buscas coherencia. Ya no buscas que alguien llene tus vacíos, buscas compartir una vida que ya tiene sentido. Esa diferencia parece pequeña, pero transforma por completo una relación. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde: la paz también enamora, porque la tranquilidad nunca hace ruido, pero cuando desaparece, es cuando comprendemos cuánto valía. Detente un momento, piensa en la última vez que una relación realmente te dio paz. No emoción, paz. De hecho, el amor más profundo rara vez acelera el corazón, lo calma, y quizá sea la forma de amor más profunda que existe, porque estamos acostumbrados a asociar el amor con emociones intensas, con mariposas, con incertidumbre, con pasión desbordante, pero el cerebro madura, y con él también madura la forma de amar. Después de los 40 o 50, muchas veces el verdadero amor no se siente como un incendio, se siente como un hogar, como un lugar donde no necesitas demostrar nada, donde puedes guardar silencio sin sentir culpa, donde puedes expresar una opinión sin miedo a ser rechazado, donde descansar deja de ser un privilegio y vuelve a convertirse en una necesidad respetada. Esa clase de relación no roba energía, la devuelve, no genera ansiedad constante. Seguridad no obliga a cambiar tu esencia, la acompaña, no exige perfección, solo autenticidad, y precisamente por eso es mucho más difícil encontrarla, porque exige dos personas completas, no dos personas intentando salvarse mutuamente. Existe otro aspecto del que casi nunca hablamos: la relación más importante de toda tu vida, porque todas las demás relaciones terminarán algún día, pero contigo despertarás cada mañana hasta el último día de tu vida. No es la que tendrás con una pareja, es la que mantendrás contigo mismo, porque esa relación nunca termina, está presente cuando despiertas, cuando comes, cuando trabajas, cuando envejeces, cuando enfrentas una enfermedad, cuando celebras un logro, y también cuando lloras en silencio. Si esa relación está rota, ningún romance podrá sostenerte durante mucho tiempo. Podrá distraerte, podrá emocionarte, podrá ilusionarte, pero no podrá reemplazar aquello que todavía no has construido dentro de ti. Por eso muchas personas buscan constantemente una nueva historia, sin comprender
que el verdadero cambio no ocurre cambiando de pareja. Ocurre cambiando la relación con uno mismo. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, sucede algo extraordinario. Dejas de aceptar migajas emocionales porque ya no necesitas que alguien valide tu existencia. Dejas de competir por atención, porque descubres que tu valor nunca dependió de eso. Aprendes a decir no sin culpa. Aprendes a irte sin sentir que estás fracasando. Aprendes a esperar sin desesperarte, y curiosamente, es en ese momento cuando muchas relaciones comienzan a ser más sanas, no porque aparezcan personas perfectas, sino porque tú ya no aceptas vínculos que destruyen tu tranquilidad. Existe una imagen que me gusta imaginar. Piensa en un jardín durante años, has cuidado ese lugar, has plantado árboles, has quitado malas hierbas, has aprendido qué flores sobreviven al invierno, has regado la tierra, has esperado con paciencia. Ahora, imagina que alguien llega. Si esa persona ayuda a cuidar el jardín, bienvenida sea. Pero si empieza a arrancar las flores, a romper las ramas, a ensuciar el terreno, ¿por qué permitirías que permaneciera allí? Muchas veces hacemos exactamente eso con nuestra vida emocional. Permitimos que entren personas que destruyen la paz que tanto tiempo nos costó construir. Y después nos preguntamos por qué dejamos de sentirnos bien. La respuesta no siempre está en la otra persona, a veces está en los límites que nunca nos atrevimos a poner. Porque amar también significa proteger aquello que tanto esfuerzo te costó sanar. Hay una enorme diferencia entre abrir el corazón y dejar la puerta completamente abierta para cualquiera. La madurez consiste precisamente en aprender esa diferencia, no cerrar el corazón, pero tampoco regalarlo sin conciencia. Después de los 40, quizá el mayor lujo ya no sea encontrar pareja, quizá el mayor lujo sea conservar la paz, dormir profundamente, reír con autenticidad, sentir que no necesitas fingir, tener conversaciones que alimentan, compartir silencios que no incomodan, mirarte al espejo y reconocerte, porque cuando pierdes eso, has perdido demasiado. No importa cuánto amor creas haber encontrado, y si algún día aparece una persona que respete tu tranquilidad, que admire tu libertad, que cuide tu salud emocional, que celebre tu salud, sueños en lugar de competir con ellos, entonces no tendrás que preguntarte constantemente si esa relación vale la pena. Lo sabrás porque tu cuerpo estará tranquilo, tu mente descansará y tu corazón dejará de vivir en estado de alerta. Esa será la señal más importante. No las promesas, no las palabras, sí, no las apariencias, sino la serenidad que esa presencia despierta dentro de ti al final. Y quizá esta sea la reflexión más importante de todo este video. No tengas miedo de llegar solo a una etapa de tu vida, ten miedo de llegar acompañado, pero habiéndote perdido completamente a ti mismo. La vida después de los 40 o 50 no debería convertirse en una carrera desesperada por encontrar compañía. Debería convertirse en la etapa donde por fin eliges con plena conciencia, donde entiendes que el tiempo es demasiado valioso para invertirlo en relaciones que solo sobreviven gracias al sacrificio constante, donde descubres que el verdadero éxito no consiste en decir tengo pareja, sino en poder decir vivo en paz, porque una vida tranquila nunca será un fracaso. Una vida auténtica nunca llegará tarde, y una relación solo merece formar parte de ella cuando suma más de lo que resta. Y quizá eso sea la verdadera definición de madurez. Nunca olvides esto. No necesitas encontrar a alguien para demostrar que tu vida tiene valor. Tu vida ya tiene valor. El amor correcto nunca te pide que renuncies a quien eres, te ayuda a convertirte en quien siempre debiste ser. La verdadera pregunta no es quién caminará a tu lado durante los próximos años. La verdadera pregunta es, ¿esa persona hará que el camino sea más ligero o te hará olvidar la paz que tanto tiempo te costó construir? La respuesta a esa pregunta puede cambiar por completo el resto de tu vida.